Vámonos con alguien que sabe mucho más que nosotros de todo esto que venimos hablando. Ella es abogada especializada en inmigración. Luela Mint, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, creo que estábamos deseando que no llegara este día, pero sabíamos que iba a llegar este día en el que comenzara a venir muchas más pateras, a ser rescatadas muchas más pateras. De momento, 5 que hayan llegado a Puerto Naos con 2 centenares de personas a bordo aproximadamente, más otras 2 que parece ser que están siendo derivadas a Fuerteventura, pero vamos, que este es un día, o sea, quiero decir, esto pasaba anoche, de madrugada, y bueno, ahora vienen tiempos en los que desgraciadamente muchas personas se van a jugar la vida, y a todas estas faltan soluciones para un grupo que diría que dentro de la vulnerabilidad de la inmigración son los menores. Pero no sé usted cómo valora todo esto que estamos viviendo. Bueno, desde luego que Canarias lleva viviendo un drama humanitario desde hace muchísimos años, con esa primera reflexión. Hay que recordar que desde hace más de 30 años llegaron las primeras embarcaciones, entre ellos a la isla de Fuerteventura, y esto ha hecho de alguna manera que la cercanía a Canarias y las dificultades de mucha gente que necesita que existan políticas de visado que permitan que alguien, pues precisamente no se juegue la vida en el mar, no entre de manera irregular, violentando la frontera, incumpliendo con la normativa de extranjería, pues pueda salir. Las dificultades que existen en concreto para el continente africano de tener políticas de visado y de que sus pasaportes valgan lo mismo que vale un pasaporte de alguien que viene de otro continente, pues dificulta que puedan hacerlo por los mecanismos legales. Eso es lo que estamos viendo, que cuando el suelo quema, la vida atrapa, y muchas de las personas que salen con una proyección y un deseo de querer un futuro. Muchas de las madres y de los padres que ponen en riesgo también la vida de sus hijos lo hacen porque creen que hay un futuro mejor, y precisamente eso es lo que seguimos viviendo en Canarias, que es un drama humanitario. No hay, desde luego, y esto sí que es importante, una presión migratoria ni una crisis migratoria. Si vemos las estadísticas y las llegadas en comparación con las personas que entran en avión, que vienen de otros continentes, pues la verdad que la migración irregular supone no llegar todavía ni a un 4% del total. Pero es verdad que como es una entrada de manera irregular, es verdad que como es incumpliendo con la normativa de extranjería, pues sigue llamando la atención, sigue poniéndose el foco, porque siguen siendo muchas personas las que se juegan la vida para intentar llegar a Europa, que repito, no es Canarias. Canarias no deja de ser un trampolín para que las personas pues lo intenten, porque saben que es la zona más próxima, y no le desearía a nadie tener que jugarse la vida a unos 1.600 kilómetros, 1.500, que es la ruta que ahora mismo está más activa, que es la que llega al Hierro. Vemos que ha sido un drama humanitario esta madrugada en Lanzarote, en Gran Canaria, incluso en Fuerteventura, pero esto no va a parar hasta que no haya una política de base y de raíz que permita que las personas africanas, pues una, puedan quedarse en sus países sin poner en riesgo sus vidas; dos, puedan salir como lo haríamos el resto con nuestro pasaporte en un Ujú, avión y respetando la normativa de extranjería. ujú. Están con nosotros Valentín Ollonet. Sí, hola, muy buenos días. Yo quería preguntarle, vamos, estaba comentando ahora, yo creo que es el problema de base, ¿no? El intentar mejorar de alguna forma la vida en el continente africano en general para que evitar este drama, ¿no? Eso es evidente, pero ante la situación sobrevenida que tenemos justo además en este momento, que está relacionado con el tema de los menores migrantes, pues claro, los que vienen por avión vienen acompañados en este caso, pero con los que vienen en patera son menores no acompañados, y tenemos un problema grave de saturación y de no saber, de estar ahora mismo estancados sin saber qué poder hacer. ¿Qué le parece? Por un lado, lo de que se intente cambiar la ley de extranjería al artículo 35 para poder, digamos, que los niños puedan estar en mejores condiciones, pero también en todo el territorio nacional, y sobre todo también el protocolo que acaba de aprobar el gobierno de Canarias y que bueno, que está ahí en veremos porque el gobierno central cree que puede haber visos de inconstitucionalidad, esas dos cosas. Bueno, en relación precisamente a los menores que están llegando, que llegan acompañados algunos por sus progenitores o sus Sí, algunos sí. familiares, y otros que llegan solos, en concreto, pues precisamente como ustedes bien señalaban, ese factor de vulnerabilidad. No es lo mismo cuando llega un varón adulto en régimen general de extranjería, que esa persona en concreto, pasada el tiempo en el CATE, que es la detención,
por un tiempo máximo de 72 horas, pues queda en libertad, o bien se ejecuta su devolución al país de origen ingresando en un centro de internamiento extranjero, vemos que después pasan a los correspondientes recursos en otras islas, entre ellas Tenerife, con la ONG ACSEM, y después a posteriori, tanto por sus propios medios económicos, a través de su familia, como a través de las derivaciones del Ministerio, vemos que sigue su tránsito, ¿no? Y no se quedan en Canarias. Con el caso de los menores en concreto, el problema radica en que se quedan atrapados en Canarias porque sus padres y sus madres, al llegar solos, pasan a la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia y a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. ¿Esto qué hace? Pues que Canarias está asumiendo más menores de lo que le corresponden y se están quedando atrapados en concreto en las islas. Esa reforma que se ha venido exigiendo por parte del Gobierno y por anterior, hay que recordar que esto también viene de mucho antes, que también no guarda un perfil político en concreto, sino que es una cuestión estructural que se ha venido dando en Canarias, que necesita que se aborde de una manera también estructural y a través de la raíz y de la base, que es modificar el artículo 35 de la LOEX, que es la ley orgánica que regula los derechos y libertades de los extranjeros, teniendo en cuenta el principio básico de interés superior del menor, que esto lo contempla la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, modificar este artículo para que el resto de comunidades autónomas asuman competencias también y puedan ser derivados a otros centros de protección de menores. Esto, que sufre ahora mismo un bloqueo, se ha venido también dando precisamente con la necesidad de presionar por parte del Gobierno, que no hay que olvidar que es una situación que se ha dado porque no, es decir, los menores no están en una situación, y esto se ha denunciado tanto en el centro de la Casa del Mar como en los centros que se han vivido en Gran Canaria o en Tenerife, no están en condiciones, digamos que, de respeto a las garantías que contempla la propia ley. Es decir, se vulnera sistemáticamente los derechos de la infancia, y yo siempre lo digo que si vulneramos los derechos de la infancia, los dejamos en situación de calle, los dejamos en situación de exclusión, los dejamos en centros custodiados donde tendrían que tener una acogida integral, y esto lo contempla las propias resoluciones y los numerosos pronunciamientos del Comité de Derechos del Niño, viene después la segunda parte, ¿no? Que es la que queremos cicatrizar y que es la que queremos tapar. Este protocolo lo que pretende de alguna manera por parte del Gobierno de Canarias es, por un lado, presionar, y se sabe, al Estado, porque necesitamos que Canarias se abra para los menores, y por otro lado, que esto también ya ocurre en otras comunidades autónomas, diseñar o de alguna manera estructurar para que los menores, cuando llegan, puedan tener su correspondiente inscripción en el registro de menores, que es el registro conocido como MENA, que es la afiliación, las reseñas que se le hacen a los menores extranjeros no acompañados, que puedan estar debidamente documentados, pero todos estos trámites necesitan recursos humanos y materiales. Lo que menos tiene ahora mismo una brigada de extranjería local, por ejemplo, como es la comisaría de Arrecife, son recursos humanos. Es decir, si tenemos un grupo pequeño de personas que tienen que suplir el trabajo en momentos de llegada, que es filiar a los adultos, a los menores, intentar que los menores sean derivados con la mayor brevedad posible a los centros de menores y no se tengan que quedar en las comisarías de Policía Nacional, pues vamos a seguir de alguna manera cometiendo errores, creyendo que con los recursos que existen ahora mismo en Canarias se van a poder suplir todas las necesidades y todas esas presiones al Estado. Yo creo que este protocolo, de alguna manera, lo que el fin tiene es que en este debate político entre unos y otros, pensar en el centro de esta cuestión, y es que Canarias se abra para los menores. Es que Canarias, de alguna manera, no tenga centros donde estén 55 niños hacinados y en las condiciones en las que denunciábamos hace unos meses en la Casa del Mar. Y esta es la idea, esto parte principalmente porque el resto de comunidades asuman su responsabilidad en materia de derechos humanos y de la infancia, que no es una cuestión de solidaridad, sino de responsabilidad. Andrés. Sí, yo en este caso toca el cable porque sí, no sé si ahora se me escucha. Lo acabas de mencionar, tú fuiste importante dentro de la denuncia del estado de la Casa del Mar como albergue de menores, y la pregunta es un poco como ¿se ha mejorado la situación? ¿Tienes constancia ahora de cómo están funcionando estos pequeños centros que se han habilitado tanto en el Gobierno de Canarias como el Cabildo? Y si puede haber también críticas, denuncias, si te consta también que algunos chicos han podido denunciar el Estado, o está funcionando todo correctamente? Bueno, a raíz de esta denuncia o esta comunicación de situación de desprotección que se hizo a Fiscalía, surgieron pues bastantes personas, colectivos, entidades que también quisieron denunciar.
se está dando en Gran Canaria y en la isla de Tenerife, también salió en varios medios a nivel nacional, la situación de desprotección que vivían varios chicos menores e incluso extutelados. O sea, situaciones de terror absolutas, como la que se denunció, donde estamos diciéndole a unos menores que no ejerzan la violencia cuando alcancen la mayoría de edad, donde les estamos diciendo que se integren en la sociedad española, donde les estamos diciendo que se formen y que sean útiles para su familia, pero al mismo tiempo veíamos que en esta cesión de estos contratos que se hacen por parte del Gobierno de Canarias a algunas entidades para que gestionen esa acogida integral de los menores, pues veíamos todo lo contrario. Me consta en este momento, de hecho justamente ayer, 3 menores y uno de ellos extutelados que siguen registrando denuncias ahora mismo por situaciones de maltrato que han vivido con varias entidades. Me consta además que en Fiscalía Provincial de Las Palmas constan ya varias situaciones de desprotección que se han comunicado, anteriores a la denuncia y a posteriori también. Me consta también en la isla de Tenerife, y esto también ha hecho que también Fiscalía pues mire con mayor detenimiento, que revise y que también se pronuncie, como hemos visto ahora mismo con este protocolo, por si hubiese alguna situación en la que se generase una desprotección a los menores a su vez, en estas cuestiones que muchas veces son jurídicas, pero principalmente políticas, porque hay que recordar que se han acogido a muchísimos menores y a muchísimas personas refugiadas que han llegado y que no ha supuesto ninguna alarma. Se pone la alarma, y para mí sí que es preocupante cuando dejamos indefensas a las personas que no tienen herramientas para poder gestionarlo. Una persona con 15, 16, 17 años, pues probablemente si no le damos una formación, porque si ya está, es una realidad y forma parte de la sociedad canaria, y si no le damos mecanismos para que se valga por sí mismo, sea independiente, y cuando alcanza los 18 años la dejamos en situación de exclusión o de calle, que pasó con algunos menores que alcanzaron los 18 años y se quedaron aquí en situación de calle de Lanzarote, pues ¿qué van a aprender? ¿Qué van a hacer esos menores con 18 años? Y es que solo hay que pensar en algunos de los menores que alcanzan los 18 años y que ya son mayores de edad en nuestros domicilios. ¿Se vale una persona con 18 años que ha estado sin formación y que ha estado sola y que no tiene ahora mismo mecanismos para que pueda ser independiente y autónoma? No. Pues entonces, en los mismos términos, un menor que alcanza la mayoría de edad, que viene de Mali o que viene de Marruecos, pues necesitamos garantizar sus derechos precisamente para evitar que se excluyan después de la sociedad y ver después que hay un conflicto con la sociedad. Y eso se dota precisamente por una cuestión de base, pensar a lo mejor que si existieran mecanismos que permitiesen que las madres en sus países se pudieran quedar con sus hijos, lo haría. 2, pensar que si pudieran salir con un visado o con una autorización de residencia o una estancia por estudios para formarse y volver a sus países, también lo harían. Pero cuando apretamos tanto a un país que hemos empobrecido o que está empobrecido por sus propios gobernantes, que aquí también hay una responsabilidad, porque a Marruecos seguimos aplaudiéndole, pero tiene la monarquía que tiene la población empobrecida con la que yo trabajo y que yo veo diariamente, y que tiene que salir, y finalmente cuando salen y cuando llegan, pues se topan con una violencia, se topan con falta de formación, y esto denota después un resultado. Es que al final, si no queremos que las personas estén en situación de exclusión social, necesitamos garantizar sus derechos. Si queremos seguridad, necesitamos garantizar los derechos. Y eso parte precisamente porque no tengamos que estar denunciando situaciones de desprotección. Este es el fin esencial, que nadie tenga que jugarse la vida y nadie tenga que incumplir con la normativa de extranjería para llegar, y parte también por entender que una vez que llegan las personas hay que garantizar sus derechos para que puedan ser útiles para sí mismos, pero también para la sociedad. Andrés, no sé si querías decir algo más, pero tenemos que ir terminando. No, está bien. Vale. Ha dicho que existe, que se está monitorizando determinadas cuestiones muy importantes. Sí. Pues Luela Mint, abogada de inmigración, muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos esta fotografía de cómo está la situación y trasladarnos también esta parte de la realidad que a mí me parecía importantísima traer al programa y a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Buen día. A ustedes, buen día. Bueno, pues Andrés, Valentín Aullanet ya se ha tenido que ir, y Andrés Martinón, tú te vas a ir también porque te echo yo. Pues échame. Bueno, compañero, muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga.